Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, ya estamos en jueves 22 de septiembre, como usted sabe, hoy es el Día Mundial Sin Auto. También platicaremos sobre economía. Aquí está con nosotros el doctor Sergio Negrete. Con él platicaremos también de temas relacionados con la economía mexicana, particularmente con el dólar. Pero antes de entrarle a este tema, al tema económico, saludamos a Felipe Reyes. Él se encarga de la movilidad no motorizada del Instituto de Movilidad del Estado de Jalisco. Felipe, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Buenos días, auditorio. Bien, Felipe, platícanos, ¿cómo llega Jalisco este Día Mundial Sin Auto? Está discutiendo mucho el asunto de si la inversión es la necesaria, si la infraestructura es la necesaria. ¿Cómo llegamos a este año 2016? Bueno, al menos en el tema de no motorizado, pues hemos duplicado la capacidad del sistema de bicicleta pública. Como ya sabes, tenemos instaladas y operando 236 estaciones. Estamos arrancando el proyecto de señalética ciclista, estamos dándole mantenimiento al primer polígono y el segundo polígono lo vamos a ampliar en 70 kilómetros nuevos. Viene, tú sabes, Felipe, el próximo año un recorte muy fuerte en materia de fondo metropolitano, particularmente a proyectos de movilidad. ¿Cómo impactará la movilidad no motorizada? Bueno, el fondo metropolitano no es el único recurso disponible, sí. Estamos explorando otras posibilidades para que no se detenga el crecimiento y la transformación de la ciudad. Aquí lo importante es constantemente estar generando alternativas para que el ciudadano común pueda elegir entre diferentes medios de transporte y no seguir generando una dependencia excesiva en el uso de automóviles. No sé, Felipe, si han logrado medir en estos últimos años si hay más gente utilizando, si digamos más gente se mueve en vehículos no motorizados o de forma no motorizada. Están en proceso de creación una encuesta de origen-destino, está en proyecto. Probablemente el próximo año tengamos pues ya detalles para poder realizarla y tener un análisis más preciso. Pero digamos, de lo que tú has visto, de lo que tú puedes ver en las calles y lo que te toca observar, ¿has visto un incremento que la gente está utilizando más esta infraestructura que tiene la ciudad? Yo diría que sí, pero es un dato completamente intuitivo, no científico. Tengo el secretario de Movilidad enfrente. Sí. ¿Quieres que te lo pase? A ver, permíteme un sí. segundo. Es en vivo. Te paso al secretario. Sí, secretario. Secretario Servando Sepúlveda, buenos días. Bueno. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Secretario, Día Mundial Sin Auto, ¿cómo estamos en Jalisco? Bueno, pues estamos, por instrucción del señor gobernador, los secretarios promoviendo el día. Sé que los primeros pasos siempre son difíciles, pero pues hay que empezar por casa. Se dispuso hoy que todos los vehículos del gobierno de estado no circularan, a excepción de aquellos vehículos de emergencia, de seguridad, de tránsito. Sí. Pero los vehículos civiles se permanecieran en sus instalaciones o no salieran a circular. De hecho, nosotros ordenamos cerrar el estacionamiento de la Secretaría exclusivamente para vehículos oficiales. El día de hoy hemos venido haciendo nuestros recorridos de la casa a nuestras actividades en transporte, en bicicleta o a pie. Sí. Y sobre todo con el ánimo, pues, de cumplir con esta disposición, de sumarnos a este proceso de poco a poco incentivar otras modalidades de transporte. Haremos varios recorridos por la ciudad en transporte, inauguraremos algunos áreas de habilitación que hicimos en la Facultad de Medicina, en los hospitales, una ciclovía para unirlos y que no utilicen más la bicicleta que el auto, algunos cruceros diagonales, algunos cruceros peatonales por Avenida México, un mural que nos está pintando la Facultad de Arquitectura, alusivo al tema, y creo que es un día en el que lo que buscamos con esto más que otra cosa es impulsar poco a poco, incentivar esta posibilidad, pues reducir las emisiones contaminantes. La Secretaría de Medio Ambiente medirá esta situación, pero pues es un principio, ¿no? Es un principio, esperamos poco a poco ir generando, incentivando esta actitud. Secretario Servando Sepúlveda, pero todavía en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara nacen más autos al día que niños. ¿Es posible tener una ciudad sustentable con estos datos? Pues sí, difícilmente, por el aspecto de que pues
somos una de las ciudades que tiene el tercer lugar o cuarto en el ranking de venta de autos. Sí. Sí, generamos unos cerca de 400 vehículos casi diarios más en la zona metropolitana, vehículos nuevos. Y además las vialidades son las mismas. El 80% del vehículo duerme en la calle, entonces cada día que hay más autos van ocupando los espacios para circular, reducen la capacidad para otro tipo de transporte. Entonces, si no incentivamos esta modalidad de dejar el auto, utilizar la bicicleta, caminar, pues obviamente va a llegar un momento que nos colapsemos. Aparte, en este momento, junto con eso, pues estamos invirtiendo mucho en obras viales y en transporte masivo. Entonces esto conflictúa un poco más los temas de movilidad para los que traen un auto, Sí. se facilita más para los que traen una bicicleta, y por eso pues he incentivado una segunda etapa que está terminada de mi bici. Se completó el viaje de 1 millón, y pues estos temas, entre más lo logremos, y que es un tema de cultura y de factibilidad de infraestructura que vaya otorgando el Estado, pues obviamente esto podrá darnos una opción a tiempo mediático, ¿no? Claro. Secretario, gracias por tomar la llamada. No, yo estoy a sus órdenes y agradezco mucho. Saludos. De saludar. Ahí están las voces del Día Mundial Sin Auto. Doctor Sergio Negrete Cárdenas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Gracias por acompañarnos, doctor, en este Día Mundial Sin Auto, que aparte yo creo que los dos llegamos en auto, ¿ah? No sé tú. Yo llegué en Uber. Tú llegaste en Uber, bueno, mejor que yo. Llegué en auto. No es mucha defensa. No me pude tomar la selfie. Que ya ves que a los políticos les encanta tomarse la selfie el Día Mundial Sin Auto. Y el día siguiente, el Día Mundial Sin Auto, traen los 20 coches atrás, sus escoltas, todo. Pero bueno, hay que tomarse la foto, ¿no? Por supuesto. Bueno, doctor, un asunto que nos han preguntado mucho los amables radioescuchas de Zona 3 es el tema del dólar. Y desde hace tiempo teníamos pensado invitarte para que nos expliques qué está pasando, por qué el dólar está superando barreras que pues nunca pensamos hace algunos años. Me hubieras dicho esto hace un par de años, el dólar a 20, yo me hubiera reído, francamente. Te hubiera dicho que de ninguna manera, no, imposible. Realmente está llegando a niveles que no podemos creerlo. Es una mezcla de factores internos y externos, desde el déficit del gobierno, el nivel de la deuda, la incertidumbre, hasta el señor Trump, la señora Yellen, que sube no sube las tasas, Banco de México que sube, que sube o no sube, pero se quedan igual las tasas. Entonces realmente hay tanto que nos está golpeando, y el peso es una moneda muy intercambiada a nivel mundial, es la 10ª moneda, y eso también, a la hora que hay miedo, que hay pánicos, pues agarran al peso como cobertura y nos arrastran. Ahora, me pregunta mucha gente, doctor, si podemos culpar a Peña Nieto de esto. Es algo que, ya estamos acostumbrados a echarle a Peña Nieto todas, ¿no? Pero en el caso del dólar, ¿podemos decir que la mala gestión económica del presidente tiene algo que ver con el aumento del tipo de cambio? No, porque realmente, de los pocos movimientos negativos que yo le noto a Peña Nieto en cuestión de economía, de finanzas públicas, fue soltar el gasto en 2013. Claro. Y realmente el peso se empezó a depreciar a mediados de 14. Y no fue por eso, fue por una palabra que se llama petróleo. Y a menos que podamos alegar que Peña Nieto controla el precio del petróleo, entonces no podemos ahí ponerle responsabilidad. Sin duda le está pegando a la imagen, pero volvemos a comprobar esto. Yo pensé que ya lo habíamos superado. Lo de presidente que devalúa, se devalúa, si se mueve el tipo de cambio hay que cambiar de tipo. Exacto. Bueno, todas esas frases que oíamos con López Portillo, con De la Madrid, yo pensé que a raíz del peso flotante, que llevamos 21 años, 22 años de peso flotante, pero no, tenemos el atavismo de una manera impactante de el dólar, incluso a la gente que no usa dólares. Sí, eso es así, es una cuestión psicológica impresionante. Dólar, gasolina también es otra de esas. Son indicadores de bienestar comunes, digamos, ¿no? Psicológico. Oiga, pero usted usa dólares. No, pero esto es, pues es esta histeria. Sí, y es de alguna forma, aunque no hay esa relación directa, doctor, sí es sobre todo para quien tiene más de 45, 50 años, nos podría decir, pues es que cada que yo veía el dólar subir, o cada que había, cierta presión sobre el peso, pues las cosas iban mal en el país. Es como un indicador más político que económico, digamos. Absolutamente. Es el ver como un termómetro y decir, no, esto está terrible, está altísimo el dólar, está altísimo, entonces la fiebre que sufre el país, y no se ven otras variables, que tenemos variables para deprimirnos, por cierto. Si nos queremos deprimir, aún peores, ¿no? Basta ver el crecimiento económico. Con esa tenemos para deprimirnos y con un largo plazo. Pero sí, la gente se fija
en el dólar. Ahora, ¿Trump tiene algo que ver con esto, doctor? Mucho, porque el 8 de noviembre hay elecciones en los Estados Unidos. Ese día no vas a parar. Sí. Ojalá gane, por supuesto, la señora Clinton, no que fuera maravillosa para México, pero bueno. Pero viendo quién es el otro. Todo es relativo. Y entonces este pánico que es real, que despierta el señor Trump, no son expectativas, es que ya está tan obcecado con el muro, tan obcecado contra México, con los migrantes, o sea, su plataforma es anti-México. Entonces se elige a alguien anti-México y pues obviamente ya desde el 8 de noviembre, ahí sí podemos ver otra vez un desplome cambiario en el momento que se confirmara que Trump es presidente electo. Así podríamos ver el dólar en mucho más de lo que está ahorita. Sí. ¿Tú lo pensarías? Sí, porque a la hora que hay histeria en los mercados, a ver, realmente ya el dólar está carísimo. Dices, pero carísimo. Puede ser todavía más caro. A la hora que hay histeria, en que hay incertidumbre, te lleva a niveles insospechados, como de hecho estamos ya. Entonces sí, yo lo puedo ver a 22, a 23, no a 30, hago la aclaración porque luego empiezan colegas un poco más ya con extremos brutales, pero bueno, es que eso es muchísimo. Y realmente sí, el señor Trump ese sí es una amenaza para México. A diferencia de otros candidatos, ¿no? Vamos a ir al corte, doctor Sergio Negrete. Nada más les introduzco un poquito la semblanza del doctor para que lo conozca. Doctor en Economía y maestro en Economía Internacional por la Universidad de Essex en Inglaterra. Profesor de tiempo completo del ITESO. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Es investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesia y ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la UNAM y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Al regreso seguimos platicando, doctor. Estamos en Cara a Cara. 9 de la mañana con 20 minutos, seguimos platicando sobre el Día Mundial Sin Auto y hoy en el Congreso del Estado se vota la llamada Biciley, que lleva ya algunos meses, ya diría un par de años, atorada en el Congreso. Y para platicar de este asunto en particular, saludamos al diputado de Movimiento Ciudadano, a Alejandro Hermosillo. Alex, muy buenos días. ¿Me escuchas por ahí, diputado? Bueno, se nos cortó la comunicación con el diputado Alejandro Hermosillo. En algunos momentos la retomamos para poder platicar con él. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Hoy sale la Biciley? Sí, todas las expectativas y la disposición de las distintas fracciones apunta a que, pues después de una lucha de varios años, hoy tendremos aprobada la Biciley, que le da a los ciclistas algunas protecciones legales para poder circular con mayores certezas en la ciudad. Platícanos algunos elementos que va a tener la ley. Tiene, por una parte, los derechos de los ciclistas que pues le concede, digamos, por ejemplo, el hecho de que puedan circular por el centro del carril de la extrema derecha. Okay. Le da la certeza de que nadie podrá rebasarlos a una distancia menor de 1.5 metros. La mayoría de los accidentes ocurren en los rebases muy cercanos. Le da también la facultad de que cuando estén detenidos los vehículos tienen que guardar cierta distancia de las bicicletas. Pone como una obligación que en el examen de manejo y en la prueba de conocimientos para obtener la licencia también se ponga la consideración los derechos que tendrían y cómo convivir con las personas que andan en bicicleta en la ciudad. Se le pone también para como una obligación que la infraestructura que genere el Estado se considere las vías de los ciclistas y de peatones. Se le pone en general derechos que sí. Pues los ciclistas han venido luchando durante mucho tiempo. El día de ayer tuvimos una lamentable muerte de un ciclista atropellado por una unidad del transporte público. Ha sido sí. una constante, casi una por semana, y creemos que este es un punto de partida importante para pues seguir fomentando este medio de transporte y con mayores protecciones y certezas para quienes lo usan. ¿Qué pasó, diputado, con el asunto del emplacamiento? ¿Se van a emplacar las bicicletas? No, está descartado. Es una parte importante de nuestra agenda el no desincentivar el uso de la bicicleta y los emplacamientos han demostrado que lo único que generan es una pues menor participación de la gente en estos medios de transporte. Se le ponen obligaciones a los ciclistas, sí. Sí. Se le ponen la obligación, por ejemplo, de no circular en la banqueta. Okay. La banqueta es exclusiva de los peatones. Cuando un ciclista se sube a la banqueta tiene que bajarse de la bicicleta. De no circular en sentido contrario.
ese tipo de obligaciones que son más bien para también cuidar de su seguridad, pero la única forma en que la autoridad puede hacerlos valer es haciendo un llamado de atención, ¿no? No hay un emplacamiento que pueda generar multas para los ciclistas. Lo único que se hace es pues, generar una serie de obligaciones que la autoridad podrá exigir, pero sin un emplacamiento. ¿Y qué sucede, diputado, si el ciclista incumple estas obligaciones? Por ejemplo, si circula en sentido contrario, ¿cómo se le va a sancionar? Pues realmente la forma de sanción es complicada si no hay, en el estado de Jalisco y en todo el país. Sí. La sanción no son ni siquiera a las licencias, sino a las placas, y al no haber una, pues no hay sanción económica, son llamadas de atención, insisto, y pues lo que la ley hace es reconocer que la banqueta es exclusiva del peatón y que la preferencia del sentido de la calle debe respetarse, pero no hay un mecanismo de sanciones, dado que no hay un emplacamiento. La valoración que hicimos, valía más la pena dejar las bicicletas sin placa para que pueda seguirse fomentando el uso de este medio de transporte. Es decir, si un tránsito ve a un ciclista en sentido contrario en una calle, solo le va a hacer una advertencia, de decirle, oye, no lo hagas. Sí, le puede llamar la atención, solicitarle la corrección, pero no tiene facultad para poderlo ocultar. Oye, Alejandro Hermosillo, ¿y cómo sensibilizar a los policías viales y a la gente que le tocará ejecutar esta ley para entender al ciclista, sus necesidades? Porque bueno, me imagino que están acostumbrados a otra lógica que tiene que ver con tratar con automovilistas y ahora tendrán que aplicar una ley que pues nunca les ha tocado aplicarla. Claro, yo creo que es el paso siguiente en dos sentidos. De nada sirve tener una ley que va a quedar guardada en alguna biblioteca. Lo que se necesita es hacer una buena campaña de difusión, tanto en las personas que la van a hacer valer como en las personas que pues la vamos a vivir todos los días, los automovilistas, los peatones. Todo el mundo deberíamos de conocer estos derechos y obligaciones que tendremos los que estaremos circulando en bicicleta en la calle. Y yo creo que, y en coordinación con la Secretaría de Movilidad, se han revisado los artículos de esta biciley, hay disposición, y yo creo que el siguiente paso sería una sensibilización de los agentes viales para entender que es una forma distinta de armonizar cómo los vehículos y los ciclistas y los peatones van a convivir en la calle. El siguiente paso es ese. El fin último de esto es pues una cultura de mayor respeto. De hecho, incluso bajamos el monto de las multas que se habían puesto en una primera biciley, que eran multas superiores a los 10,000 pesos. Las hicimos multas más racionales, pero también les concedimos la oportunidad de que, acreditando un curso de sensibilización, pudieran acceder a un 50% de descuento. Insisto, el tema no es recaudatorio, sino de protección de los derechos de todos. ¿Más racionales en cuánto quedaron? Quedan entre 20 y 60 unidades de medida, que es algo como entre 1,500 y 6,000 pesos aproximadamente, dependiendo de la falta y de la gravedad. Y si pagas dentro de un periodo, tienes 50% de descuento. Así es, y si acudes a uno de los cursos de sensibilización, accedes al 50% de descuento también. Que es como el que hace el municipio de Guadalajara, ¿no? Así es algo similar, pero específicamente para sensibilizarnos sobre la forma de convivir con ciclistas y peatones en la ciudad. Diputado, gracias. No, al contrario, Enrique, esperemos que tengamos buenas noticias en un par de horas que tengamos sesión. Sí, esperemos, gracias. Un saludo a todos, buenos días. Pues ahí está, en Día Mundial Sin Auto, mucha información relacionada precisamente con estos temas. Doctor Sergio Negrete, dejamos la conversación en el asunto del dólar. En el asunto del dólar estábamos hablando de cómo el dólar se convierte en un indicador de estabilidad para muchos ciudadanos que ven que sube el dólar y de pronto no le encuentran demasiado sentido. Y hablábamos del caso de Trump y decías, si Trump gana, puede ser que el dólar se nos vaya a 23, 24, 25 pesos. ¿Pero a México le afecta directamente o sería un efecto, doctor, global en términos del tipo de cambio y la relación con el dólar? Es que es México. Le va a pegar a varias monedas Trump. Estoy pensando, por supuesto, en el dólar canadiense. Pero, por ejemplo, pues Trump casi no habla de Canadá. O sea, nos trae en la mira. Sí. Ha construido su candidatura con eso. Es un discurso de odio que realmente le ha fructificado de una manera insospechada. Es impresionante que Estados Unidos se esté degenerando de esta manera. Entonces, realmente nos pegaría con tubo a todos, pero particularmente a México, y tiene tanto de dónde, que si el muro, que si lo pagamos no lo pagamos, que si interfiere en las remesas, que si abroga el NAFTA, que si órdenes ejecutivas, que si logra arrastrar al Congreso, que en el Inter que si nos pone un arancel, puede hacer tantísimo daño simplemente ya con declaraciones, ya no digamos que pasa a los hechos, que aparte eso se puede anticipar.
Pero ya simplemente con hablar, con abrir Claro. la boca como le encanta, ya con eso hay mucho daño. Y poco a poco, todo lo que puede ir instrumentando, no se ocurre nada positivo, nada que Trump pueda ayudar a México, ayudar a Estados Unidos, por cierto, que es ayudar a México. Finalmente Claro. pues, es una relación bilateral. Ahora, doctor, pros y contras de que aumente el tipo de cambio, la relación con del peso con el dólar, porque también siempre se piensa que es todo malo, pero también puede haber cuestiones positivas como exportaciones y muchas Eso cosas relacionadas con el va a tema, ser ¿no? muy positivo, sin duda va a ayudar a la exportación, que mucha falta hace. Sobre todo porque Estados Unidos se está desacelerando, entonces nuestra exportación manufacturera, ya no solo la petrolera, está cayendo, no de manera notable, pero está disminuyendo, no estamos en los picos de comercio exterior, está bajando un poquito, entonces nos da un empujón el Nos dólar. hace más competitivos, digamos. Absolutamente, absolutamente, y más cuando se percibe que el tipo de cambio va a permanecer débil durante un largo plazo, y obviamente la cuestión de las remesas. Ahí beneficias a gente muy pobre. Claro. A esta gente en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán. Es que de pronto su ingreso es 30% Y le mayor. llegan esos 20. $300 a la mamá de parte del hijo que está en Chicago. Bueno, tienes un efecto fabuloso para esta gente pobre. Donde estás pegando muchísimo a la gente en general, ahí sí puedo entender que esté crispado el ambiente, es en la zona fronteriza. Desde Juárez, Tijuana, todo lo que esos precios se mueven, ahí sí. Y llevan enojados un rato por el IVA fronterizo, si te acuerdas, Sí, ¿no? sí, entonces realmente les está afectando sin duda muchísimo. Aquí en Guadalajara no vamos a sentir eso, pero realmente lo que es todas las ciudades fronterizas, sin duda alguna, se les está viendo afectadas bastante. Oye, y en la parte de los contras, la inflación, es decir, en productos importados, televisiones, zapatos, todo eso que viene a Estados Unidos. Obviamente sube. A veces lo aguantan un poco, Sí, el que es lo que está margen, pasando que si ahorita, sube, ¿no? que si baja, entonces Sí. ¿para qué le subo si luego le pueden aguantar un poco? Pero realmente si tiene impacto. Banco de México en eso está muy trucha de ver para dónde van los precios y sobre todo la expectativa. A cada rato andan haciendo encuestas. ¿Cómo usted cree que va a ser la inflación? No, ¿cuál es la inflación? ¿Cómo cree usted que va a ser la inflación? Y a la hora que empiezan a ver que repunta, entonces Banco de México no tiene prácticamente más remedio. Sube la tasa de interés. Ataja, tiene que atajar porque tiene el mandato constitucional de preservar el valor de la moneda y no es el valor en tipo de cambio, hay que hacer la aclaración. Es el valor en términos de inflación. Oye, la inflación se baja. Y en relación con nuestras reservas, doctor, veía ayer un debate, antier, un debate entre Raúl Feliz y Luis de la Calle, estaban hablando de este tema, y estaban debatiendo si en realidad seguir utilizando nuestras reservas para mantener el tipo de cambio. ¿Tú qué opinas de este tema? Que no es conveniente, los dos son muy inteligentes, no sé cuáles serían sus posturas, porque Sí. los dos son brillantes economistas, pero no estaría por eso, por una razón. De entrada, la fuente de la reserva, de donde la reserva se alimentaba, era Pemex. Claro. Entonces, bueno, de entrada, la fuente... No renovable. Se te agotó mucho, entonces todo lo que uses, igual no lo puedes recuperar después con facilidad. Eso ya ahí ya hay un problema. Y segundo, como el peso es la 10ª moneda más intercambiada del planeta, pues entonces muchísimo intercambio tiene lugar fuera de las fronteras. Nueva York, Chicago, Zúrich. Y entonces lo que mueve el tipo de cambio, entra Banco de México vendiendo $300 millones y el intercambio es 20,000 millones, pues realmente es una gota. Es una O sea, aspirinita que te dura un par de días. Puede moverle un poquito, sí. Tiene Bueno, un y impacto. incluso dicen que hay mucha gente que especula con eso, ¿no? Ah, Que por dice, supuesto. bueno, es que viene la venta del Banco de No, México. ya por eso lo anularon. Se dieron cuenta que los mercados ya se frotaban las manos. Ya Banco de México había anunciado a partir de qué nivel le entraba y con cuánto le entraba y a qué hora le entraba. Bueno, Entonces ya se la esconden ya- más. ya le tenían tomada la medida y bueno, pues cancelaron afortunadamente en febrero. Ya cancelaron, pero sí, por eso no sería partidario, porque no sirve mucho y porque luego reponer esa reserva no va a ser tan fácil. Ya no es como antes, ya no es como hace algunos años. Vamos a ir al corte, seguimos platicando con el doctor Sergio Negrete. Les recuerdo el WhatsApp 3318 80 76 41. 9 de la mañana con 37 minutos, estamos platicando con el doctor Sergio Negrete con el asunto del dólar y ahorita platicaremos de otros temas relacionados con el gasto público y la economía de nuestro país. Nos dice 31.40, realmente el problema es que el tipo de cambio del yuan con el dólar es fijo. Uno es lo que importamos de Estados Unidos, el problema
sino lo que importamos de China, dice. Todos los commodities están en dólares. No sé si le quiere hacer un comentario de lo que nos dice. Y esto es una gran verdad. A ver, el segundo socio comercial de México en materia de importación es China. Entonces, ciertamente, ahí nos pega. Evidentemente también se hace más caro. Pues sí, el yuan prácticamente no se mueve, prácticamente está fijo. Entonces sí, realmente es... Ahora, viene la contraparte. Nos estamos haciendo más competitivos versus China. Los salarios mexicanos, triste, ¿verdad? Decir que nos hemos abaratado. Todavía nos vendemos más barato de lo que ya estábamos, que era bastante. Pero bueno, ahora tú piensas que toda gente que piensa de salarios mexicanos en dólares, le rebanaste una tercera parte en estos 2 años y medio. Y bueno, el caso de China es una decisión política tener devaluado al yuan, ¿no? Para competir en términos de exportaciones. Sí, ahora, pero ya como lo han tenido fijo, ya no está tan débil como solía estar. Sí, era una moneda muy débil. Y fue lo que generó muchas tensiones entre Estados Unidos y China, ¿no? Muchísimas. Y Trump sigue, por cierto, con ese discurso, que ya sigue también desfasado. Es como hablar de los migrantes mexicanos. Dices, pero si ya neto ya no hay migrantes mexicanos. Bueno. Con todos los que regresan, exacto. Sí, sigue desfasado. Pero sí, realmente fue una estrategia china y, por cierto, una estrategia brillante, vamos a decirlo así. Ernesto Mesa nos dice, no le hagan al loco, diputados, dice con relación a la entrevista que tuvimos con Alejandro Hermosillo. Con la biciley, quieren proteger al ciclista, legislen para que tapen y asfalten la ciudad que parece que está bombardeada, con tanto bache y cráteres, en toda la zona metropolitana, El Salto, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara. Bueno, digo, podemos hacer leyes de todo, pero no es necesita legislar para este tema con determinar los recursos necesarios para que se empiecen a utilizar. Nos dice Alfredo, buen día señor Enrique, una pregunta para el maestro. ¿No puede hacer nada el Banco de México o el mismo gobierno federal en contra o no permitir tanto aumento del dólar sobre el peso mexicano? Siento como muchos mexicanos que estamos siendo pisoteados por el aumento del dólar y el gobierno no hace nada. El Banco de México puede hacer 2 cosas. Que sí, exacto. Una es vender reservas, pero ya comentábamos de esto, no funciona mucho. El mercado es tan grande, tan líquido, que Banco de México es un actor más, es un jugador más y no necesariamente el más grande, aparte de todo. Hay otra cosa que sí puede hacer, también nos golpea, hay que decirle a esta persona que nos pega, pero Alfredo, sube la tasa de interés. Sube la tasa de interés, haces más atractivo al peso, ahorrar en pesos, que se quede el dinero en pesos, no se vaya tanto a dólares, absolutamente. Haces que no sea tan atractivo invertir, que no saques el préstamo, que no saques el crédito, o sea, desaceleras la economía. Y también bajas el consumo y por a partir supuesto, de eso, ¿no? Porque es más difícil pedir dinero. Bajas consumo, es más difícil... bajas inversión, pero fortaleces al peso. Pero pues, ciertamente son las 2 jugadas que puede hacer Banco de México. Ahora, una de ellas reside también en Hacienda, es la Comisión de Cambios. Sí. O sea, si se vende o no se vende dinero de la reserva, eso viene, sobre todo más bien lidera Hacienda. Hacienda es quien encabeza la Comisión de Cambios. Y lo de tasa de interés, ahí sí solito Banco de México, el 29 de septiembre se junta, la Junta de Gobierno se reúne para tomar decisión de si sube o no sube la tasa y estamos a la espera. Y es que digamos que el Banco de México, en lo que, digamos, su única función sustantiva es vigilar la inflación. Absolutamente. Para eso existe, digamos. Sí, la autonomía desde que se da constitucionalmente en el año 93, en el artículo 28, es preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Y eso no se entiende contra el dólar, se entiende contra los precios en México, llámese inflación. Claro. Y Banco de México lo interpreta como, una inflación más o menos de 3%. Estamos en 2.9 en este momento. Si sube de 3, tendrá que tomar medidas. Depende de cómo se vea de la expectativa, ¿no? Exacto, que nos comentabas. Sí. 4894, Enrique, doctor, buen día, disculpe la pregunta. ¿Qué factores aparecerían primero en caso de un colapso o crisis global? Enrique, hoy sí que te luciste con tu invitado. Bueno, gracias, doctor. No, pues muchísimas gracias. ¿Qué elementos si hay para una crisis global? Para una crisis global, aquí la memoria nos ayuda mucho y por desgracia llamémosle la memoria de todos excepto los muy, muy jóvenes. Hay que acordarse de 2009. Con eso tenemos. Eso fue una crisis global en toda la regla. Burbuja inmobiliaria. El desplome de las bolsas, el peso se disparó. Pasó a 15.50, que ahora, bueno, ya parece baratísimo, pero en ese momento el máximo histórico, marzo 2009, 15.50. Entonces, bueno, es esa sensación de derrumbe, de negocios, de crédito, de actividad, desempleo, todo lo que vivimos México 2008-2009, todavía un poco el 10, el coletazo,
Eso es crisis mundial. Víctor Montes, buen día. ¿Qué no se supone que tomaría mayor valor la moneda si se hace en plata? Nos pregunta Víctor Montes. No, si se hace en plata, lo que pasa, bueno, sería muy simple. Entonces la moneda tendría el valor de la plata. Sí. Y fluctuaría en los mercados nacionales e internacionales con el valor de la plata. Entonces podría incluso llevar a deflaciones o a inflaciones o porque está atado, digamos, pero estaría al valor de la plata. Al valor de la plata. Es un patrón plata, un patrón metálico. Eso tiene atractivo para ciertas personas, se difunde muchas veces como una idea alternativa, o dolarizar, esa es otra, simplemente, bueno, adoptar el dólar. Como Ecuador, como por ejemplo. Como sí. Panamá, sí. Quitarnos de líos y tener el dólar. Vería más aceptable lo del dólar porque no te atas a un metal que está fluctuando en los mercados mundiales, mejor átate a tu vecino, en todo caso, pero bueno, ciertamente es una idea que se difunde mucho, lo de la plata. Yair, yo he sido ciclista y he notado que muchos solo exigen derechos y pocos responsables, por ejemplo, para traer cascos, luces, etcétera. Es por la seguridad de todos, pero no hacen nada. Bueno, en términos de cultura vial, a todos nos hace falta mucho. Miguel Ángel Rubio, y cuando se atropella un ciclista que viene en sentido contrario, se va a exponer al conductor del vehículo. Pues sí, sabemos que cuando un vehículo atropella, lleva la carga prácticamente siempre. Eduardo 1, están agarrando un carril para la ciclovía por marchas, avenida, mejor que vean cómo puede ser más fluido, no en lo contrario. ¿Cómo los rebasarán si ya están poniendo mini barreras? Nos juegan el dedo en la boca, nos dice Eduardo en relación con el asunto de la biciley. Nos dice, señor Tucen, ¿quién es el panelista de hoy? Y nos dice, ¿es pariente de Andrea Legarreta? No creo que sea pariente de Andrea. Nos dice, sus comentarios de que le pregunta a la gente cuando habla del alza de dólares. ¿Tú usas dólares? Es equiparable a lo que si sube no nos afecta. Le recuerdo que muchísimas cosas como la gasolina y el servicio de energía eléctrica se ven afectados por el alza del dólar. Eso no nos afecta. Aunque las personas no usen dólares, esto es un tema que nos afecta a todos. En fin, de no creerse que alguien con las credenciales que mencionaste hable de esta forma. Bueno, está haciendo el análisis, ¿no?, del dólar. Sí, ahora es curioso porque sí defiendo yo a Andrea Legarreta. Me parece parcialmente, sí dio un tono muy exagerado, muy histriónico, pero realmente a mucha gente no le afecta. Ahora, por ejemplo, la gasolina. La gasolina debería ir, que no va, con el precio internacional del petróleo. Sí, a partir de este eso año. No es dólar. Si es un precio internacional, esta persona tiene razón en decir aquí hay un factor externo, por supuesto sí. que lo hay. Pero no es la paridad peso-dólar. Es a cuánto está el barril de petróleo en el mercado, y ni siquiera eso nos mueve mucho la gasolina. Y también hay otros índices de cotizaciones como Brent, otro tipo que ni siquiera tienen necesariamente que estar en dólares, está en libras o claro. Está en otras divisas que se puede cotizar, entonces realmente, pero bueno, nuestra gasolina ya sabemos que es un fetiche que tenemos los mexicanos. Ahora, lo que sí no estamos viendo, y eso está prácticamente en todos los datos, es que el incremento del tipo de cambio con el dólar realmente esté pegando en la inflación. Todavía no. Hasta el momento. No sé si muchas tiendas departamentales se están amarrando un poquito y diciendo, bueno, absorbo un poquito el costo con tal de no golpear ahorita y perder mercado, es decir, tratando, digamos, de hacer una jugada, pero en realidad ahorita todavía no vemos ese impacto. No, y si se empieza a sentir, ahí va Banco de México, inmediatamente. Nos dice Enrique Rosas, casi 40% de bienes se importa del extranjero. Claro que afecta a la mayoría de productos electrónicos, masa, maíz, transgénicos, productos de alimenticios importados, refacciones de automotriz, ciertas partes de medicamentos, ropa y gasolina del mercado interno. La mayoría requiere elementos para fabricar del extranjero y se eleva los costos del producto y agrega al salario. Claro que afecta el dólar, pero se debe mucho por préstamos extranjeros. Vamos al corte en Cara a Cara y al regreso seguimos leyendo algunas de las llamadas de los mensajes. Estamos platicando con el doctor Sergio Negrete. 9 de la mañana con 51 minutos. Estamos platicando con el doctor Sergio Negrete. Él es especialista en economía, es doctor en economía por la Universidad de Essex en Reino Unido. Preguntarte, doctor, hemos platicado todo el tiempo del dólar. Ojalá nos visites para llegar de más temas porque se nos ha ido prácticamente en esto. El asunto de la deuda, que ha empezado a discutirse cuando llegó el presidente Enrique Peña Nieto. La deuda de México estaba en torno a los 35, 36 puntos del PIB. Y ahorita supera ya los 50 puntos del PIB. ¿Hay que preocuparnos por la deuda? Sí, en un sentido, y por desgracia aquí los que nos ponen nerviosos y ponen nerviosos a los mercados son agencias que no tienen tanta legitimidad, metieron las patas hasta cansarse en la crisis de 2008-2009, pero son las agencias calificadoras que dictaminan que la deuda mexicana ya es preocupante. Y si lo dicen ellos, entonces
Resulta que los mercados lo creen. Francamente, si tú me preguntas 50% de PIB, no es preocupante. O sea, Estados Unidos está arriba de 100, Grecia está arriba de 230. España también, 100, España 110. está altísimo. O sea, hay muchos países que la tienen muchísimo más alta que nosotros. Y aparte de otra cosa, las tasas de interés están bajas. No es lo mismo una tasa de 100, de nivel 100 con una tasa de 5% que con 2%. Entonces, realmente no, pero ya dijo Standard & Poor's que estamos en cuestión negativa de perspectiva, Moody's, y ahí entonces hay que preocuparse. Pero por esa razón. No tanto por el porcentaje del PIB. No es el nivel, sino más bien el pago que das, y el pago no es tan alto. Y los tips, sí, o sea, ahí está el asunto del pago por la deuda, que llegó a niveles históricos, y incluso lo publicó la semana pasada el Universal, cómo había crecido, en el pago de la deuda este año va a ser de los más altos de los últimos 20 años. Digamos, eso es tal vez lo preocupante, el hecho de que se tenga que ir tanto dinero a pagar esos intereses y no necesariamente otras cosas. Pero ya, aparte hay otra cosa, mucha de esta deuda está en pesos. Okay. Cuando pensábamos nosotros en deuda, pensábamos en deuda externa en dólares. Y claro que hay deuda en dólares, evidentemente, pero ahora la mayoría está en pesos, a largo plazo, en tasa fija. Entonces, no debería ser un problema, pero bueno, lo es, y dado que lo es, el gobierno está reaccionando. Por eso el recorte, ¿no? Viene el recorte, viene que ya vamos a tener otra vez un superávit. Antes de considerar el pago de intereses de la deuda, ya habrá un superávit disponible para empezar, ahora sí que poquito a poquito arañarle. Que es lo que le llaman el superávit primario, ¿no? Sí, exactamente, ese es el superávit antes del primario. pago de deuda, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces empezarle a arañar al capital y empezarla a bajar. Pero por esa razón los mercados están nerviosos, porque puede haber una baja. Ahora, si hay una entidad que preocupa, una entidad gubernamental, pero no es el gobierno federal, se llama Pemex. El pasivo laboral, ¿no? El pasivo laboral y la deuda, las dos cosas. O sea, las dos son deudas, nada más que de distinta naturaleza. La deuda externa de Pemex ronda los 75,000 millones de dólares. La del gobierno federal, 90,000 millones de dólares. No anda tan lejos. Una sola empresa, aunque sea un gigante, de todo el gobierno federal. Y Pemex está pagando ya 2-3 puntos arriba del gobierno federal a la hora que se endeuda en los mercados. Es una locura. Totalmente insostenible. Absolutamente. Ahora, doctor, y en relación a eso, es interesante porque el recorte, que fueron 230,000 millones de pesos, hasta donde recuerdo el recorte para 2017 del gasto del paquete económico. Sin embargo, ya se había hecho un recorte este año, entonces en realidad el recorte real son como unos 110,000 millones de pesos, ya cuando ves que el recorte en 2016 ya había habido algo de recorte, digamos, sí, ¿no? Es que ha habido ya recortes desde 15. Exacto. Sí, entonces no es tan grande como en algún momento se pensó. Como se pensó, como quizá hubiera sido en otras circunstancias. A lo que voy es que los mercados, y yo leí varias declaraciones donde decían, sobre todo las calificadoras, no es suficiente, se tiene que recortar más. Y adentro se vio como un escándalo, ¿no? Se está recortando en educación, en programas sociales, en salud. A lo que me refiero es que el recorte no dejó contento ni a uno ni a otro. No, o sea, es curiosísimo porque sí, oyes voces de los dos lados, que no se recorte tanto, que se recorte y el otro más. es que no se recortó lo suficiente, que ¿no? ahí el secretario Meade ha sido muy inteligente políticamente diciendo, bueno, pues estamos en el justo medio, estamos nosotros en el equilibrio. En el equilibrio entre estas voces. Y bueno, hay que decir, ya se muestra su experiencia anterior en Hacienda, ¿no? Claro. Del secretario Meade. A ver si alcanzamos a sacar los mensajes y las llamadas. Manuel Loza, hoy en el Día Mundial Sin Auto, ¿cómo quieren que usemos transporte público? Si el servicio es pésimo, así es imposible dejar de utilizar el automóvil. Lo que sí podríamos hacer, y yo creo que es algo recomendable, es si hay trayectos pequeños, cortos, desde ir a la tienda hasta pasar a recoger algo, que son 5, 6, 7 cuadritas, pues hay que caminar. Digo, yo creo que es aparte una cultura muy sana, ¿no? Utilizar el coche menos. Miguel Serrano, ahora con el aumento del dólar, ¿cómo quedará posicionado lo del Buen Fin? ¿O realmente será un Buen Fin o se verá afectado? ¿Cómo ves eso, doctor? El Buen Fin de noviembre. Ya es en noviembre, ya se acerca. Pues realmente para ese momento sí lo que tendremos claro es si está ya pegando a precios. Ahorita se están aguantando. Si realmente ya les pegó, y en ese sentido pues no sería tan Buen Fin. ¿Y si llegó Trump? Ahí ya sabremos, sí, ¿no? Sí, efectivamente, ya sabremos si hay un presidente electo Trump. Ojalá no. Jorge Salcedo, si usted dice que el aumento del dólar no depende de los gobiernos, ¿por qué durante los gobiernos del PRI aumenta tanto y en los del PAN se mantiene estable? Pues realmente ahí sí hay un punto interesante de decir reflexión. Pues no, ha sido una casualidad. No por defender al PRI, no por enaltecer al PAN, simplemente le tocó a este gobierno. Claro. Este gobierno podría ser del giro político que se quiera,
Le tocó. Ahora, durante muchos años era un tipo de cambio fijo. Así, con los priistas. Con los, digamos, sí. Es el primer gobierno priista. Bueno, todavía Zedillo, ¿no? En 96. No, bueno, Zedillo fue el que lo soltó. Zedillo suelta. Pero Zedillo lo logra estabilizar, digamos. Sí, pero a él le correspondió destruir la banda cambiaria, donde estaba semifijo, diciembre del año 94, a las 3 semanas de gobierno, y entonces ya pasa a flotante. Y a partir de entonces ya queda flotante. Entonces, digamos que Zedillo todavía le toca un pedazo pequeño de fijo, y bueno, de hecho hacer la transición que fue en 96, ¿no? La reforma. Dolorosísima la transición a tipo de cambio flotante, porque estábamos sin reservas, entonces no se podía controlar. Pero no, realmente no es cuestión de... No hay un vínculo político, ¿no? Una pregunta interesante, nos queda 1 minuto 31:40. ¿De qué sirve el recorte federal si los estados se endeudan por su cuenta? Es un tema clave. Los estados no están haciendo ningún esfuerzo en este sentido. De acuerdo, pero no, esta persona tiene muchísima razón. Pero ya hay una nueva ley que se aprobó hace pocos meses en que se va a controlar muchísimo todo endeudamiento municipal, estatal. O sea, se tienen que evitar los Moreiras y pero bueno, no hay político, aquí también es de todos los partidos. Claro. Les encanta endeudarse, pasarle la pelota al que sigue. Dicen, es dinero gratis. Sí. Total, absoluto. No me tocará pagarlo. 48.94. Doctor, ¿quién o cómo suplir a Carsten si se nos infarta? Y a Pepe Mit, ¿qué tan capaz lo ve usted? A Pepe Mit. Muy capaz, sobre todo muy experimentado, ya fue secretario de Hacienda. Es el primero en regresar a la Secretaría de Hacienda después de un periodo intermedio. Ahora, Agustín Carstens ciertamente es de una estatura impresionante a nivel nacional e internacional, pero están miembros de la Junta de Gobierno, Manuel Sánchez en este momento me viene a la mente, muy capaces. O sea, están un poco en la sombra, pero la Junta de Gobierno son 5. Hay 4 personas ahí. Everardo Elizondo es otra gente que recuerdo como que podría estar en Banco de México perfectamente. O sea, sí hay gente, no son tan conocidos, no son tan famosos, pero ahí están. 90.03, la especulación alienta la inversión en la compra de dólares. En este momento, ¿qué causas positivas pudieran existir para hacer este tipo de inversión? No, a ver, en 10 segundos. Hay que recordarlo, especulación, uno gana y uno pierde. Se vale invertir, pero hay que tener conciencia de que se puede perder dinero. Doctor Sergio Negrete, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ojalá nos visites para otros temas. Nos vamos, soy Enrique Tucent, mañana está con nosotros el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.